periodista, es escritora, escribió un libro que se llama El ocaso de la esperanza, que relata las peripecias, las tristezas de la vida de una profesional empleada pública en los tiempos de Mauricio Macri, y escribió esta maravilla, Mujeres de mi historia, que es un trabajo, es una novela, pero que está basada en un trabajo de investigación que hizo ella, muy interesante, más allá de que la pluma y el libro y la novela digamos, son hermosos, hizo un trabajo muy interesante de estudio sobre los primeros colonos en Santa Fe, que venían de Suiza y de Italia. La verdad que muy recomendable. Y bueno, sus novelas la han llevado a hacer un estudio exhaustivo de Gracias, Mile. el partido justicialista Se femenino. me entrecorta tu audio. Ay, no. Así. Así que nos vas a hablar del partido peronista femenino. Se me entrecortás, Mile. ¿Ustedes me escuchan? No te No, escucho, no te escucho sí, mucho. Milena, es problema de ella. Bueno, te dejamos hablar, Ceci, y las preguntas, si como Cecilia tiene el tiempo acotado, podemos escribir las preguntas, y si terminamos más o menos medianamente antes de que se tenga que ir Ceci, podemos quizás ceder el micrófono para que se le pregunte directamente a ella. Todo tuyo, Cecilia, gracias. Bueno, Mile, gracias por la presentación. Gracias por invitarme. Espero que me escuchen bien. Yo te escuché un poco entrecortada, pero cualquier cosa me avisan. Bueno, a ver, Milena me pidió que hablara sobre el Partido Peronista Femenino, y la realidad es que sabemos poco, ¿no es cierto?, de esta agrupación política que fue una de las piedras angulares sobre la que se apoyó el peronismo, y que claramente llevó a Perón a ganar la segunda presidencia, ¿no? Esto digamos, después de la sanción de la ley, en el 47, había que organizar a las mujeres. Y la verdad es que muchas no tenían participación política, y estaba esta disyuntiva entre el ámbito doméstico y el ámbito externo. Y ese tema también la cruzaba un poco Evita, porque ella como que no quería sacar a la mujer de su rol, porque para ella la mujer era como la reserva moral de la sociedad, como la guardiana de los valores, de la cultura. Para ella la mujer era la que tenía que transmitir el legado de Perón a los niños, a las niñas, a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, decidió crear el Partido Peronista Femenino en 1949. En junio o julio de 1949 lo lanza. Primero lo lanza Perón en un acto multitudinario con la rama masculina y la femenina, bajo la conducción, obviamente, de él, pero al día siguiente Evita te manda un mega discurso en el Teatro Cervantes y crea el Partido Peronista Femenino, y ella claramente es la conductora. Es como que más allá de que siempre referencia a Perón, la estructura de autoridad estaba fuertemente vinculada a ella. Entonces, ¿qué es lo que hace ella para generar la territorialidad? Empieza como a buscar lo que ella llama delegadas censistas. ¿Por qué? Porque ella no quiso ir de un día para otro a decirle a las mujeres que se tenían que convertir en militantes y en militar en una unidad básica. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Bueno, primero hay que censar a las mujeres. Entonces, vamos a llamar a delegadas censistas. Y la unidad básica para el peronismo y para Evita era la extensión del hogar. Entonces, con esta especie de eufemismo, digamos,
político. Ella convoca a un grupo de 23 delegadas por distrito y una por la capital federal. O sea, convoca y junta a 24 mujeres que se convirtieron realmente en una especie de apóstoles del movimiento. Y también es importante destacar esto, ella nombra a la palabra movimiento, para no espantar a las familias y a las mujeres, no les dice que es un partido político, sino que es un movimiento. La estructura del movimiento es vertical, con ella como cabeza, como capitana, y las delegadas fueron elegidas de entre distintas provincias y tenían que reunir características básicas. Tenían que tener como una profunda lealtad a la causa, no estar vinculadas previamente a la política, y bueno, ver si de algún modo se podía como probar esta lealtad, ¿no? Entonces ella elige a estas mujeres, y para que no se conviertan en lo que ella llama caudillas, pero caudillas no en el sentido del siglo XIX, sino para ella caudillas eran las personas individualistas que querían poder propio. Entonces, para que no se transformen en caudillas, ella manda a las delegadas a otros lugares por fuera de su pertenencia. O sea, ninguna delegada censista de las provincias ejerció en su propio territorio. De esta manera evitaba el caudillaje, según sus palabras, y otra cosa que logra de este modo era que se pudieran como amalgamar en la sociedad nueva, ¿no? En la que empezaban a desarrollar. Estas mujeres hicieron un trabajo impresionante y en menos de 5 meses tenían organizada la unidad básica en cada una de las provincias, principalmente en la capital de cada provincia, para después extenderla como a las periferias o a las ciudades, a los pueblos más chicos, a través de una nueva selección de subdelegadas censistas. Entonces tenemos la delegada censista que responde directamente a Evita, la subdelegada que también las elegía Evita, pero el criterio de selección primario lo hacía la delegada, le mandaba después todo el material a Evita y ella elegía. O sea, Evita tenía una estructura de mando muy centralista, muy personalista, y de algún modo eso fue lo que llevó a que cuando ella empezara a enfermarse y después, bueno, se muriera, el partido perdiera como vigor también, porque las delegadas no pudieron crear poder propio. Y después, respecto del tema del feminismo, que me preguntaban por ahí, el feminismo, como lo entiende Evita, para ella era un modelo más de lo que era lo foráneo, ¿no? El feminismo extranjerizante. Entonces, ella lo que planteaba era un nuevo feminismo, o no, por ahí no llamarlo tanto feminismo, pero dentro de lo que era la tercera posición, que era como la mirada argentina, autónoma, autóctona, por fuera de las ideologías extranjeras. Y el feminismo para ella era una corriente oligárquica, foránea y neoliberal, o liberal. Entonces, por ella como que se hace como una especie de reordenamiento de valores ligados al feminismo. O sea, la mujer es la piedra fundamental, la reserva moral, incorrompible, como que también la pone en un lugar de mucha presión, ¿no? Porque todas las delegadas tenían que cumplir con unos criterios que para Evita debía ser un buen ejemplo a seguir. Entonces, bueno, con esta diferencia, lo que realmente se logra es que digamos, ingrese como un nuevo feminismo más ligado al campo nacional, popular, y sobre todo relacionado con lo que Evita llama el nacimiento de la participación activa de las mujeres y
y el dotamiento de derechos a través de lo que fue el acto fundacional del peronismo, el 17 de octubre. Como que para ella antes no había muchos derechos para las mujeres, ni tampoco reconocimiento, más allá de las luchas de las feministas, como que no habían logrado mucho. En cambio, con el nacimiento del peronismo y con Perón como líder, las mujeres logran adquirir derechos, digamos, mismo ella propone, más adelante, ella propone que las mujeres deberían tener un sueldo por amas de casa, como que un montón de conceptos prácticos de lo que eran las necesidades de las mujeres en el ámbito doméstico y también. Así que bueno, básicamente un poco la estructura y la formación del Partido Peronista Femenino era esa, ligada a la estructura del líder, obviamente Perón, pero con la mística que le insuflaba a Evita al movimiento, un claro movimiento de masas, muy organizado, con la presencia de Evita y Perón como líderes casi únicos, y con las delegadas como con esta misión casi como de apóstol, una cultura como cuasi religiosa, digamos, armada dentro de la estructura partidaria. Así que bueno, si quieren preguntarme algo, así me ayudan un poco y no hago un monólogo. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién pide Después la seguimos, pero por palabra? lo menos para que no sea tanto monólogo. Hola, Cecilia. Hola a todos que no saludé Hola. todavía. Buenas. Mi pregunta, ¿cómo están todos? Mi pregunta sería, de esas 24 mujeres, ¿hay registro de sus nombres, de dónde eran, de quién? ¿Sí? Sí, lo que pasa lamentablemente no, como que nunca se las puso en donde deberían estar, pero los nombres están todos en las biografías, por ejemplo, la biografía de Marisa Navarro, de Evita, ella las nombra, eran en general todas del interior, y también están los nombres de las subdelegadas. Lo que pasa que como ellas tenían como este trabajo de entrega, ¿no? Y después de que Evita renuncia a la candidatura, ¿no?, de la vicepresidencia, es como que se impuso entre las delegadas la ética del renunciamiento. Ninguna quería como aparecer, ellas trabajaban por el bien de la sociedad, por la paz mundial, digamos, por una serie de valores, pero nunca se vieron a sí mismas como artífices políticas. Entonces, de alguna manera, eso creo que reflejó un poco esta falta de conocimiento que tenemos de sus nombres, de que no estén en placas, de que en las provincias no se las conozcan. Por ejemplo, Ana Carmen Macri fue la mano derecha de Evita, y recién ahora hace poco, que cuando ella se murió, el nombre sonó entre los medios, pero hubieron un montón de delegadas que tuvieron un rol maravilloso con ella. El tema es que también cuando ella muere, como el partido estaba organizado de una manera muy supeditada a la autoridad y a la decisión de Evita, o sea, la estructura de decisión era tan vertical que por ahí la falla fue no haberlas preparado para la acción política independiente. Entonces, un poco también ese es el reflejo de que hoy no las conozcamos. Ellas no hacían política, sino que hacían ayuda social. No trabajaban en la unidad básica, sino en la extensión del hogar. El peronismo no era un partido político, sino un movimiento. Y entonces todas estas maneras de atraer a las mujeres para que se acercaran, también en algún punto debilitó el reconocimiento de ellas como mujeres de la política. Hola. Adelante. ¿Quién pidió? Desmuteate, Elvira. ¿Qué influencia tuvo este partido femenino peronista en la elección de quienes van a ser las primeras legisladoras, las primeras mujeres que van a estar
en el Congreso? Bueno, Esa es la dentro de lo que pregunta. sí, dentro de lo que es la lógica, esta ética del renunciamiento, ninguna de ellas hizo campaña por sí misma. Y tampoco sabían que iban a estar en las listas a senadoras o a diputadas. Se enteraron unos días antes de la elección y fueron elegidas por la misma Evita. O sea, entraron 6 senadoras y creo que 11 o 15 diputadas, pero ninguna de ellas sabía que iba a ser candidata. O sea, el ingreso al Congreso las tomó por sorpresa. No hicieron campaña por ellas mismas en sus territorios. Vamos, fueron como parte de la lista que se consensuó con el partido peronista masculino, que obviamente acaparó la mayor cantidad de cargos. Evita ahí tuvo que, como decirlo, agachar un poco la cabeza, aceptar que la participación de las mujeres de su partido iba a ser mucho menor, pero aún así los niveles de participación y de llegada que tuvieron las mujeres al Congreso y a las legislaturas provinciales fue inédito en el mundo y en la Argentina inclusive hasta fines del siglo XX. Me voy a meter mi cucharita ahí. El peronismo nace como un movimiento originario de nuestras tierras, con una doctrina originaria en base a la idiosincrasia argentina. Vos que has trabajado sobre las mujeres, no solamente las peronistas, sino por el libro que mostró Milena y tu actividad, si tendrías que decir una diferencia, viniéndolo en el tiempo, ¿no? En el tiempo de hoy cuando vemos una gran militancia feminista en la calle, reclamando nuevos derechos, ¿cómo podemos delimitar qué es lo que es el feminismo nacional, el reclamo de, en base a la idiosincrasia argentina, de la mujer argentina? Porque una cosa también es Buenos Aires, Cava, y otra cosa es el interior argentino. ¿Sí? Las provincias, cuanto más interior, más lejos de las grandes urbes, la cultura es muy diferente. Entonces, venir a plantear a estas provincias lejanas o urbes lejanas o pequeñas poblaciones ciertos feminismos, es como que no encaja con la realidad cultural, las tradiciones. Yo vivo entre pueblos originarios, ¿sí? Y los pueblos originarios tienen su propia cultura, su propia interpretación de la mujer, que para mí es hermosa. O sea, no hay registro de violencia familiar en los pueblos originarios, de violencia intrafamiliar. Entonces se vive una cultura muy diferente. Las chicas, por ejemplo, a los 12 años, ya son mamás, pero eso le da una categoría social alta dentro de la comunidad. Cuando una mujer es madre, ya tiene una categoría distinta. En cambio, en nuestra sociedad occidental, estaríamos hablando de otra cosa, hasta de pedofilia, porque una chica de 12 o 13 años ya es mamá. Entonces, ¿cómo descifrar cuándo nos están metiendo la ideología de género desde el exterior a la idea de respeto, de la idea de género, de nacional? ¿Cómo la definirías vos? No sé si se entendió. Y no es una pregunta fácil. No, Primero que lo que vos planteás respecto de las mujeres originarias, esa misma concepción la tienen las mujeres originarias de otras partes del mundo. En África pasa lo mismo y en América del Norte también. Y de hecho, muchas feministas, cuando empezaron ahora a plantear el tema de, por ejemplo, el aborto, se agarraban de Evita, decían, pero ella estaba en contra del aborto. Lo cual es cierto, Evita estaba en contra del aborto. Pero a mí me parece que hoy en día esa no es
es una pregunta que yo no estoy muy en condiciones de responder, porque por un lado hay muchos intereses foráneos, estoy totalmente convencida de eso también, pero por otro lado hay cosas que por más que sean tradición en los pueblos originarios, no por eso están bien para mí, como mujer y como madre de una nena de 13 años que no tiene ni la más remota idea de lo que sería ser madre. Hay cosas que, más allá de lo nacional popular, yo creo que ya por ahí podrían ser leídas desde otro lado. Por eso para mí esa es una pregunta que la puedo dejar con un signo de interrogación, porque es difícil, digamos, responderla, porque además el feminismo o el movimiento peronista que arrancó Evita para la inclusión de las mujeres fue único, realmente formidable. Por un lado Evita decía que la mujer tenía que estar en el hogar y por el otro la llevaba todo el tiempo a la unidad básica, ella vivía en la unidad básica, como que rompió con los modelos, los moldes. Entonces, por eso para mí es como difícil poder hacer esa diferenciación hoy en día. No sé Es si más, otra podría ser, alguna de la audiencia podría acercar está otra bien. respuesta. Cecilia, me dejas tranquilo porque yo tengo esa contradicción permanente, ¿no? O sea, digo, ¿seré que yo soy cavernícola y no sé interpretar algunas cosas? Pero la realidad donde yo vivo es esa. Y sí, y también comprendo lo que vos decís. Yo también tengo nenas, ya son mayorcitas, pero a los 12 años impacta un poco, ¿sí?, de que eso suceda. Pero por otro lado vos ves el comportamiento familiar y es de una, la mujer es el todo, diríamos, o sea, es el todo de la comunidad. Hay un respeto absoluto. Eh, por ejemplo, no hay violaciones, no existe la violencia de género. O sea, no hay registro de que, no sé, agarren a una chica de la comunidad y la violen. O la violen masivamente como los casos que vemos en los noticieros. Eso no existe. Y estamos hablando que hoy estamos en tiempo de conectividad, donde los chicos entran y se contaminan con todo lo que cualquier chico de ciudad puede tener, porque hoy las comunidades originarias tienen conectividad. Pero se mantiene muy fuerte esa Sí. impronta de lo sagrado de la mujer. Lo que pasa es que las comunidades originarias tienen una cosmovisión totalmente diferente del mundo Así es. y tienen una ligazón con la naturaleza y con los fenómenos naturales, con el espíritu del bosque, de los ríos, de los árboles, que no lo tienen los pueblos occidentales o pueblos originarios de Europa, en lo que nos Sí, hemos sí. convertido después con mezclas. Me parece que ahí también está un poco esa explicación, de la conexión que tienen con la naturaleza y donde Dios mismo se refleja en la naturaleza. Uh-huh. Y si un río se seca es porque ese río se quedó sin espíritu. Sí, sí. O si Y por eso pasan un montón de ellos rinden culto a la madre tierra, ¿sí?, no al padre, a la madre. Entonces ya ahí tal ya cual. tenés una diferencia con nosotros, que tenemos un Dios hombre. Sí, 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 Entonces, bueno, eso del catolicismo ahora como que dice que Dios no tiene género, ¿no? no tiene género, sí, seguro. Dice como Tendría que que, Dios no tiene género, Jesús es varón igual. claro, pero no tiene género, pero a la iglesia no dejan comulgar a algunos que disienten en género, ¿no? Sí, pero peor aún, las mujeres no podemos ser sacerdotisas o También, consagrar. también. Entonces, digamos, qué sé yo. Sí, la Iglesia Católica es fuertemente patriarcal y así también llegó a estas tierras. Pero Ahora, bueno, a mí me parece que son terrenos difíciles para separar lo que es el feminismo autóctono del feminismo importado, porque yo creo que hay unas visiones que se pueden complementar. ahora sería bueno que el movimiento feminista
si es que lo existe en la Argentina, pero hay en la calle presencia masiva, podrían reivindicar lo que la historia ha dejado por ser patriarcal y por ser muy machista, ha dejado porque los ejércitos de liberación nacional, los ejércitos de San Martín, de Belgrano, de Artigas, hubo mujeres. Y esas Está mujeres, lleno. claro, Lleno. participaban del ejército en pleno. Y esas mujeres no existen, no hay un renglón para las mujeres, excepto algunas, digo. Pero deberíamos hacer una revisión histórica y reivindicación para las mujeres que lucharon por nuestra independencia, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que son los feminismos de las mujeres negras, ellas hablan de que el feminismo blanco no las representa porque no es interseccional. Me parece que esto que vos estás diciendo va en la misma línea. Hay como un feminismo hegemónico que en cierta medida anula todas otras expresiones históricas o ancestrales, o de otras comunidades también, porque no es solamente la mujer blanca la que pide derechos. Y la mujer blanca también fue opresora de la mujer negra, de la mujer originaria. Entonces ahí hay una especie de cotolengo que se arma que es difícil de dilucidar. Pero sí, el feminismo debería ser interseccional por lo menos. Totalmente. Claudia estaba Claudia. levantando la mano. ¿Está allá? Sí. Bueno, yo, durante mucho tiempo estuve en un comedor comunitario en una villa acá de La Matanza. Bueno, y yo recuerdo una vez que estábamos en una reunión de mujeres de la organización, y bueno, surgió el tema de que de repente había que ir a las mujeres que manejaban esos comedores a hablarles de feminismo y para que se empoderaran, y esto y aquello y lo otro. Y yo recuerdo que hubimos solamente 2 voces disonantes en esa reunión, que fue la mía, porque yo trabajaba todos los días con esas mujeres, y claro, la diferencia estaba en que las mujeres que decían que había que ir a empoderar a esas mujeres de la villa, eran mujeres que tenían todas sus cosas resueltas, o medianamente resueltas. Tal cual. Y yo les decía, si vamos a ver de empoderamiento, esas mujeres que están en la villa están mucho más empoderadas que vos, porque llevan adelante un comedor con sus propios medios, le dan de comer a 60 familias sin recibir un solo peso, cuidando de sus hijos, cuidando de los hijos de otros. O sea, el feminismo hegemónico deja muy de lado al feminismo popular, que son esas mujeres que trabajan en los comedores, en las villas, deja muy de lado a la ética del cuidado, que es lo que por ahí en los pueblos originarios es lo que llevan adelante las mujeres, o sea, cuidar de los otros. O sea, muchas veces el feminismo hegemónico se olvida de que lo que tiene que hacer es hacer respetar la voluntad de elección de las mujeres. Si las mujeres quieren quedarse en su casa y tener 6, 7 hijos, es su elección, es su deseo, y a eso hay que acompañarlos. Si quieren ir y hacer ollas populares y darle de comer a todo el mundo, hay que acompañar eso, porque es la elección. Yo pienso que el feminismo hegemónico lo que olvida muchas veces, porque es foráneo, es la elección de las mujeres. Si yo mal no recuerdo, el feminismo estadounidense empezó a partir de que las mujeres tenían que empezar a ir a las fábricas, a hacer a trabajar en las fábricas, porque ya no había hombres porque estaban en la guerra. O sea, si vemos el génesis del feminismo, vemos que tampoco es una elección de la mujer.
No es más un utilitarismo. Es más un utilitarismo de la contrapartida patriarcal, como les gusta llamar a muchos. Sí, como que no quedó otra. Como que no quedó Sí. otra. O sea, no fue una elección. Sí, Y sí. por eso yo creo que de repente el feminismo hegemónico no pone en primer plano las elecciones de las mujeres, sino lo que debería hacer en base a lo que está hecho. O sea, si la mujer se tiene que quedar en la casa, eso está mal. Si la mujer, o sea, en base a lo que la sociedad dice que tiene que hacer. O sea, no es que se sentaron y, Sí, sí. bueno, vamos a ver, ¿qué queremos nosotras? ¿Qué es lo que queremos? No han hecho eso. Sí, Y ahí está yo pienso lo mismo, por eso. claro, ahí está Sí, la yo diferencia pienso lo mismo. entre el feminismo hegemónico y el real feminismo, que es decirle a la mujer, señora, vos podés decidir qué es lo que querés hacer, cuándo lo querés hacer, dónde lo querés hacer, si lo querés hacer o no lo querés hacer. No es necesario que estés cuidando siempre. A veces podés decir, basta. O sea, creo que esa es Sí, la sí, yo diferencia creo que hay central. como, pero por eso te digo, como digo que para mí el feminismo como que deja de lado un montón de cuestiones, porque también hay hay feministas de primera y feministas de segunda. Por ejemplo, yo soy una mujer casada y tengo 3 hijas. Cuando me pongo a hablar del feminismo me miran como diciendo, vos callate que estás casada y tenés 3 hijas, no sos libre. Como que hay también dentro de los feminismos una discriminación hacia todo aquello que haga una diferencia. Y estoy también de acuerdo con esto de la cultura como el descarte que también se plantea desde los feminismos, que termina siendo muy individualista también en algún punto, ¿no? Dejar de lado esto de la maternidad o el cuidado de los demás, como esto de abrirse al prójimo, ¿no? O sea, como que Creo que es un hay un feminismo. A límite, veces, claro. Yo digo, creo que hay un límite, ojo, no solamente con el feminismo, sino con el ecologismo, con el indigenismo, ¿no? Que hay un límite que divide el reclamo genuino del fascismo, literalmente, del fascismo. O sea, cuando yo ya quiero imponer mis ideas, ya cambié, ya no estoy defendiendo nada, estoy aplicando fascismo de manual casi. Bueno, sí, tal Yo cual. tengo pregunta, ¿eh? Yo tengo sí, pregunta. antes que vayamos a esas preguntas, hay una compañera del impenetrable Chaco originaria, ¿sí? Que cuesta conectarse de la impenetrable. Es la compañera Irene Coronel. Si Irene quiere abrir su micrófono y participar, sería un gusto escucharla desde el impenetrable Chaco. A ver si podemos tenerla, Irene, sería un gusto escucharla. Ahí está. Hola, Hola, Irene. hola, Un ¿cómo gusto. les va? Apagué o sea, no me van a poder ver para que tenga una mejor recepción, Bien, disculpen. Lo que bien, pasa es que bien. estamos tan lejos que nosotros la señal es bastante, se nos dificulta mucho. Bueno, primero felicitarlos a todos por esta charla que se está haciendo. Yo en realidad soy profesora de nivel inicial, trabajo acá en el Impenetrable, en la localidad de Miraflores, más precisamente en el paraje Las Hacheras. Eh, También trabajo en una fundación que es Caminos del Impenetrable, y bueno, trabajamos dentro de lo que nos dan las posibilidades, trabajamos con las mujeres, tanto originarias como criollas también, despertando el interés más que nada de poder ellas mismas independizarse, por así decirlo, ayudándolas también en sus ideales, en sus sueños, en realizarse más que nada, porque muchas veces en esta parte estamos todavía muy como reprimidas, no sé cómo decirlo, pero todavía está ese sentido de conservación tradicional muy arraigado. Pero se trata de trabajar sobre todo con lo que por ahí uno
que también es difícil trabajarlo es en la parte de la GESI, del cuidado del cuerpo, no solamente desde lo más chico, sino también desde lo más hacia los más grandes, pero se está tratando también de concientizarlas también, sobre todo a ellas. Se las trata de reconocer también por su labor, por su trabajo. Hay mujeres que realmente son ejemplos de vida acá mismo y sin saberlo ellas, están haciendo están haciendo algo que por ahí nosotros le colocamos nombres, pero en realidad eh, em, están haciendo como el feminismo como estamos hablando nosotros. Sin saberlo ellas, lo están logrando, lo están haciendo de a poco, que eso es lo primordial. Estuve escuchando también la parte originaria, sí, es verdad. Ellos tienen un respeto a la mujer, este, la verdad que hay que admitirlo. No hay registros de violencia entre las o sea, hacia las mujeres, tampoco de violentarlas sexualmente entre ellos, sí de parte de otras personas, como ocurrió hace muy poquito acá en la localidad de Sausalito, y todavía no se está viendo a ver qué pasó con esa niña de 14 años que apareció asesinada en el cementerio, que se está tratando de ver si hubo algo más, y bueno, esas cosas sí. Hay demasiado, no sé si es resentimiento, la verdad, hay que trabajar mucho en todo eso. Trabajamos, estamos haciéndolo, pero bueno, cuesta mucho. Son años y bueno, pero lo importante es que uno lo trabaje y no bajar los brazos. Bueno, como les decía, fueron reconocidas mujeres tanto de pueblos originarios como de pueblos como el criollo, como se les dice acá. Mujeres, la verdad, que con experiencia de vida muy, este, eh, gente que ha parido acá 12 hijos bajo un árbol, por ejemplo, pero aún así, en toda esa soledad, ellas han salido adelante, enseñan a sus hijas a ser más independientes, a manejarse con mucha más independencia de lo que ellas tuvieron. Han salido muchas adelante. Hoy en día muchas de ellas son enfermeras, siguen manifestándose y cada vez que hay algún caso con respecto a la mujer, también se manifiestan a través de la radio, que es lo más común acá por las distancias. Y bueno, y a veces, bueno, algunas vamos a la plaza, nos juntamos y bueno, tratamos de hablar y charlarlo y protegernos entre nosotras, que es lo que más se puede hacer. Y también enseñar también a nuestras niñas esto que está surgiendo ahora. Pero bueno, encantada de estar acá y bueno, y de seguir aprendiendo porque creo que uno tiene que seguir con, con todo esto y de aprender. Pero muchísimas Irene, gracias. Fíjate que Sí, lo que dice decime. Irene me parece sumamente interesante, porque ella rescata roles cruciales que tomó el Partido Peronista Femenino de la mano de Evita, por ejemplo, el tema de las Sí, enfermeras. La mayor parte de las delegadas censistas venían de la Fundación de Eva Perón, de la ayuda social, y después lo que hacía Eva para darle herramientas a las mujeres para que pudieran salir adelante era repartir máquinas de coser para todos lados. Entonces, de alguna manera, es como que por ahí lo están poniendo en la práctica sin saberlo, que es toda una doctrina peronista femenina, digamos. O sea, lo que están sí, haciendo ahí, Irena, que vos contás. sí. Bueno, una de esas máquinas, eh, eh, hago referencia, sí, una de esas máquinas recibió mi abuela. Bueno, mi familia es oriunda de Jujuy, así que una de esas máquinas la recibió mi abuela.
por eso mismo también estamos, todos somos peronistas Sí, a full, y bueno, y otras sí, cosas también, pero bueno, para hacer un poquito de referencia nada más. sí, Qué qué lindo. Mi lindo, abuela también recibió una máquina de coser. qué lindo escuchar eso, y más pensando que vos, Cecilia, decía, el Partido Peronista Femenino se funda en 1949. En 1949, la Argentina hace una convención constituyente con una constitución revolucionaria. Revoluciona a las mujeres con el partido femenino. Se revoluciona la política con un congreso que debe haber sido el único político que lo hizo hasta el día de hoy, no sé, porque no encuentro registros de congreso de filosofía. El de filosofía, Sí. donde sale y surge la comunidad organizada. Lo que hizo Perón, de la nada, porque no tenía ni partido cuando llegó al gobierno, en 10 años. En 10 años. O sea, no tomamos noción de lo que fueron el huracán que fue esos 10 años. Y hoy tenemos un sentido de resignación de que no se puede, de que la relación de fuerza, de que esto, de lo que lo otro. Y Perón llegó y marcó la historia para siempre. Por eso hoy estamos hablando de Perón. Y estamos teniendo ejemplo que llevar una máquina de coser a la comunidad donde vivía la compañera, allá en Jujuy, donde no había asfalto, donde no había rutas, donde no teníamos puentes. La Impenetrable está pegada al Chaco, a Formosa, ¿sí? Compartimos Formosa y Chaco, compartimos el Chaco salteño. Y las comunidades COM se extienden entre Chaco y Formosa. Después le metieron un límite provincial inventado, pero no pudieron partir a la comunidad porque las comunidades y la familia siguen ahí en el río. Pero me imagino en esa época, Perón lo mismo atravesó, aunque no había puentes, atravesó hacia Formosa, cruzando el Bermejo, poniendo escuelas y trayendo estas máquinas. Miremos lo que logró Perón y Evita y pongámoslo en espejo lo que tenemos en la realidad hoy. Digo. Y yo te sumo, te lo redoblo. También mandaron ayuda humanitaria a Israel, a Colombia, a Estados Unidos, a Perú. Con aerolíneas de bandera, con aviones de la Fuerza Aérea. Bueno, y Tal ahí cual. es donde muere una de las delegadas censistas, en un accidente aéreo, pero a eso sumarle la ayuda externa. Claro, Cecilia, yo estuve como corresponsal en Medio Oriente y he visto la ayuda de la Fundación Eva Perón a las primeras kibutz, granjas colectivas en Israel, que Golda Meir después y el que le seguía, no me acuerdo ahora el nombre, le agradecen. Pero fíjate ahora el comportamiento de ellos. España, los barcos con trigo a España. España se moría de hambre. Y nosotros mantuvimos a los españoles que hoy nos acusan de sudaca. Pero bueno, y todo fue la famosa gira del arco iris. Claro, y todo en el marco de 10 años, en una década, de la nada. Sí. Ahí Elvira está... sí, lo que pasa es que después quedó... ¿Cómo? No, que Elvira levanta la mano, pero termina Ceci, tu reflexión. No, después, dale, preguntas, dale. Bueno, esto no es una pregunta, sino una reivindicación. Estamos hablando de feminismo de mujeres, que es algo más que el feminismo. Quiero reivindicar la actividad, la tarea que ha hecho Milagro Sala, que ha reunido a las mujeres, que las ha enseñado, que las llevó a ser solidarias, a armar las casas para todos, a armar fábricas, a hacer realmente, y en tan poco tiempo también, maravillas para el pueblo, para su gente, para sus originarios y los que no eran originarios también.
y todavía está presa. Ella y sus compañeras y compañeros de lucha. Y eso es una reivindicación y es una exigencia que tenemos que tener con este gobierno de una vez por todas. Gracias. Sí, la verdad que lo de Milagro Sala es increíble, porque ella construyó Estado directamente, se encargó de la salud, de la educación, del bienestar del pueblo jujeño, que además el pueblo jujeño está totalmente cooptado por los intereses azucareros de Ledesma, y por ahí otro ingenio, y el gobernador, este o cualquiera, digamos, están totalmente relacionados con el poder económico de los ingenios. Entonces, lo que hizo Milagro Sala es realmente, ¿no?, es maravilloso. Me da mucha pena que no podamos hacer nada por ello y que siga cayendo todo esto de la corrupción sobre la gente que hace cosas por el bien común. Se la acusa a ella de robar, y desde los medios te ponen una máquina contando plata y repitiéndola 24 horas por día. ¿Cuál es el imaginario que se construye con eso? Y lo Lo que terrible los es que medios quieren destruyeron decir. todo lo que hizo. Destruyeron con una maldad Sí. infinita. Y pero la misma maldad que en el 55 destruyeron la Fundación Eva Perón. Destrozaron todo. O sea, de todo, no quedó nada. La misma maldad. Tal cual, tal cual. Ceci, hablamos de las mujeres de tu libro. Sí. ¿Cómo? Yo antes tenía preguntas, Ale, discúlpame, porque yo le quería preguntar sobre, le quería preguntar si, cómo fue, digamos, cómo fue desapareciendo el proceso de desaparición, la desaparición del Partido Justicialista Femenino, por un lado, cuando, digamos, cesó, dejó de existir, y cómo te imaginas hoy poder de alguna manera recrearlo, volver a activar, ¿no?, a ese partido. Es que se activó la tercera rama. Claro, 3 ramas. La cuarta rama es la juventud en el peronismo. Entonces Perón, una vez que integra las ramas, la rama política, la rama gremial, la rama femenina, son las 3 ramas. La cuarta rama que pedía a la juventud ser incorporado al esquema justicialista es la juventud. Ahí es donde se fusiona todo adentro, bajo la conducción del general Perón una vez que no estaba Evita. Ahora no sé qué dato tendrá Cecilia, ese es el dato que tengo yo por lo menos. ¿Cómo se fue? Sí, más bueno, allá de la hecho, muerte Perón, y demás? sí, el partido peronista femenino entra como en crisis, en una debacle con la muerte de Evita, porque, como decíamos antes, las delegadas no construyeron capital político propio. Entonces, si bien tenían un gran poder en los territorios para construir, aglutinar, censar, relevar necesidades, todo lo que tenga que ver con la vida política de la provincia, no tomaban decisiones. Ellas elevaban todo, y la que tenía la última palabra era Eva. Entonces, de alguna manera, ellas eran como decimos hoy de la Unión Europea, enanas políticas, de algún modo. Se muere Evita, el partido entra en crisis, no pueden reorganizarse de manera rápida, y pasa a ser más como una estructura administrativa, pero carente de liderazgo. Y después en el 54, cuando ya empezaron, como la pusieron a Ana Carmen Macri, como digamos, presidenta del partido, vino la revolución libertadora, fusiladora, y obviamente se desarman los partidos políticos y las legisladoras que van presas por traición a la patria, por alta traición a la patria. Y quedan encarceladas. Algunas se exiliaron, pero otras estuvieron 3, 4 años presas por corrupción de menores y por traición a la patria. Así que la verdad que el partido tuvo un auge un lindo auge como de 2 años, en la que se logró lo que lograron, y después ya con la muerte prematura de Evita, que encima era la figura carismática, todo pasaba por ella.
no se le escapaba nada. Entonces no generó las caudillas, digamos, al no haber ni siquiera las dejaba que tengan contacto entre ellas. La delegada censista, por ejemplo, de Santa Fe, no podía entrar en contacto con la delegada censista de Entre Ríos. Y si eso pasaba, Evita las expulsaba del partido. Como que tenía una mano muy férrea y por otro lado una actitud muy maternal con sus chicas, como le decía ella, las muchachas. Digamos. Entonces, de alguna manera, su muerte y el accionar del partido de masas, carismático, alrededor de ella, fue lo que no le permitió al movimiento seguir en pie. Y después se terminó diluyendo. Y bueno, como dijeron antes, Perón dijo que la primera elección la ganó con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera con la juventud. Entonces, de alguna manera eso ya queda aglutinado. Ceci, ¿y cuál fue la razón para que Evita no permitiera la articulación entre su equipo de mujeres y solamente ella concentrara toda la información? Por una cuestión, voy a hablar mal, de puterío interno, de que no se genere algo así, o ¿cuál fue la razón de no armar Ella un no quería orgánico? rivales. Ella no quería rivales. Digamos, de hecho, el criterio de selección de las delegadas no está muy relacionado con la capacidad de autogestión, sino más bien por la cultura devota hacia ella como líder y a Perón. Entonces, esos, cuando entraron al Congreso, tuvieron que empezar a trabajar en la política y ella se muere, no tienen ni idea qué hacer. Porque hay una especie de culto mesiánico al líder que a De ellos culto les gustaban, ¿no? al Decir la verdad. personalismo. Uh-huh. Sí, o sea, a la doctrina peronista, Evita le insufla la mística al líder, digamos. O sea, entonces, de alguna manera, este fue un punto débil para la continuidad de largo plazo de lo que fue el movimiento. Uh-huh. Qué interesante. Milena, no sé si tenés más preguntas. No, acá la compañera Susana Luna decía que cada provincia debería poder reivindicar a esas delegadas censistas, que habría que hacer ese trabajo, en realidad eso yo creo que debería presentarse en cada provincia un proyecto de ley para poder hacer eso, ¿no? Sí, me imagino en Mendoza, Córdoba o Cava reivindicando a las delegadas de Evita. Y bueno, pero acá la tuvimos gente muy interesante. Habría que ver por qué no están rescatadas dentro de lo que son las unidades básicas. Ah, no, claro. No. Yo digo que Milena dice presentar en las legislaturas. Si son las legislaturas como de Formosa, donde somos mayoría siempre los peronistas desde aquel 17 de octubre, pero en legislatura como la de Córdoba, la de Cava, medio que... Pero sí deberíamos hacer nosotros el rescate de esas figuras. Y yo creo que sí, porque fíjate que ahora estamos rescatando a Juana Zurduy, a Remedio del Valle, estamos rescatando a las mujeres de la independencia. Bueno, tal vez sea hora de rescatar a las mujeres del primer peronismo también, porque están realmente en el olvido. O sea, no. Así es. Inclusive no fueron las únicas, porque antes del Partido Peronista Femenino estaban los centros cívicos. Los centros cívicos en general ahí sí estaban comandados por mujeres allegadas a hombres de la política, la esposa de, el primo de. Entonces esas mujeres sí tenían como más fuerza política, pero Evita no quiso que ninguna de ellas fuera delegada censista. Claro. O las casas del pueblo del socialismo, porque tenías a la mujer de Justo, ¿cómo era el nombre? Alicia Moró de Justo. Y sus mujeres socialistas militaron mucho antes que el peronismo por la reivindicación de los derechos que después el peronismo le da a las mujeres, ¿no? Y medio que ahí se quedaron sin discurso porque encima quedaron del lado de Braden, ¿no?
Así que, pero sí, hay un gran laburo que tendríamos que hacer en el rescate, porque incluso yo, acá en mi provincia, cuando cae el gobierno peronista, las mujeres son las que generan la resistencia, por ejemplo, Sí, las más sí, aguerridas. sí. El Bueno, y compañero, también hay embajadoras. ¿Cómo? no, Miriam. termina, Ceci, que hay un compañero que pidió la palabra. Que Que también hay redondee. embajadoras del tenis, por ejemplo. La primera tenista argentina que ganó torneos internacionales, que yo la adoro, es María Terán. Y a ella la terminó matando la Revolución Libertadora. Pero ella fue la que llevó el tenis Tal cual. argentino al mundo. María Terán de Weiss. María Terán de Weiss, que ella era la hija del cuidador del Jockey Club, creo, de Rosario, o sea, lugar paquete, y ella jugaba al tenis, y se terminó convirtiendo en una gran estrella del tenis, pero obviamente la oligarquía no la quería ir, porque era la hija de un encargado, y bueno, ella fue muy activa con Evita en la difusión del deporte para los niños y las niñas. Y después, bueno, ella cae en el olvido también. O sea, es como que a todas las mujeres peronistas de la primera época las hicieron de goma. Y no quedó ni el recuerdo. El compañero Juanma estaba pidiendo la palabra. Si quieres abrir tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, nada, estoy escuchando atentamente, soy de la provincia Presidente Perón, y bueno, escuchando los aportes de la compañera disertante, pero además de los demás compañeros y compañeras, yo quería reivindicar también la figura de Evita como un eslabón fundamental, por supuesto, también gracias al general, pero quizás no se habla tanto del rol que tuvo Evita en la provincialización del territorio nacional del Chaco Austral. No sé si hay alguien más del Chaco que pueda aportar también con respecto a eso. Ya en el año 47, cuando Eva Perón visita, que mi abuela la conoce, que a mí me marcó a fuego, digamos, ese relato de mi abuela, ¿no? Que tenía 11 años y recibió de la mano de Evita por primera vez ropa nueva. Una historia que nunca voy a olvidar de mi abuela era que cuando Eva Perón viene por primera vez acá, no solamente viene a la capital del Chaco, sino que recorre en tren el interior provincial, lo que hoy sería la ruta 16, que parte a la provincia del Chaco a la mitad y llega hasta, hasta, hasta Salta, ¿no? Hasta Metán, Salta. Y Con bueno, el tren sanitario, ¿no es cierto, Juanma? así es. Pero esa línea férrea, que es de principios del siglo XX, fue, digamos, se hicieron estaciones férreas, digamos, cada 20 kilómetros, y hoy esas estaciones son pueblos, ¿no? Son localidades, municipios. Y Eva Perón recibe, en este caso en el Chaco, Eva Perón se hace muy amiga, forja una relación muy entrañable. Un día, ojalá lo podamos hablar con quien terminó siendo el primer gobernador de la provincia del Chaco, el compañero sindicalista, ¿sí? Que viene del gremio de los azucareros, de los ingenios, el compañero Felipe Gallardo, ¿no? Y quien llevaría después como vice al histórico dirigente de Olindo Felipe Evita, ¿no? El primer vicegobernador de la provincia. Entonces, Eva Duarte hace un pedido muy especial. De hecho, hay una carta, yo ahora no la tengo, pero un día me gustaría leerla, cómo hace un pedido a Nación y el mismísimo presidente, ¿sí? Nosotros no teníamos representante en el Congreso, por tanto fue ella al Congreso, le entregó al presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores esa carta en donde solicitaba la provincialización de los territorios nacionales, en especial la del Chaco, por haber cumplido ya los requisitos hace 40 años. Sin embargo, seguía siendo un territorio nacional. Fue en el gobierno de
el peronismo, que se provincializan, no es cosa menor, estos territorios, como el Chaco y la Pampa, y no es casual tampoco, hablando del culto a la personalidad, ¿no? ¿Cómo no nombrar a la provincia presidente Perón cuando habían pasado tantos gobiernos y solamente fue el de Perón y Evita los que reivindicaron esos pedidos tan necesarios de provincializar un territorio que además lo necesitábamos recursos, necesitábamos una voz en el Congreso, incluso fuimos despojados en la época de los territorios, del territorio nacional, fuimos despojados territorialmente de las demás provincias por no tener quien nos defienda en el Congreso. Así que reivindicar a Evita también el rol fundamental que tuvo en para la provincialización del Chaco y el sindicalismo, porque no fue casual la elección del compañero Felipe Gallardo como el candidato a gobernador en el año 51, perdón, en el año 53, y quien fue el primer gobernador desde el 53 al 55, ¿no? Qué buen aporte, compañero, porque muchas veces esto no se interpreta especialmente en Buenos Aires, porque no es solo la provincialización, aparte de permitir que tengamos las provincias como la tuya y la mía, porque la mía fue declarada provincia en el 55, un día antes del golpe del 55, no teníamos representante en el Congreso de la Nación, pero a su vez los porteños nos ponían los gobernadores y venían a estas provincias que no entendían cómo funcionaba lo multiétnico, lo pluricultural a gobernarnos. Entonces no teníamos derecho a nosotros mismos gobernarnos. Así que Evita y Perón nos dignificaron en esa cuestión como ciudadanos, incorporándonos al resto del país con plenos derechos, ¿no? No éramos ciudadanos, éramos simples habitantes de un territorio perdido en el norte argentino. De hecho, y con esto, cuando se da el golpe del 55, el odio que se desata en el país también se repercutió acá claramente, y quemaron archivos en plena plaza central de la ciudad de Resistencia, que está a una cuadra de lo que fue el edificio de lo que fue la primer gobernación de la provincia, está a una cuadra y media de la plaza central, y quemaron archivos de lo que fueron los 2 primeros años del primer gobierno, ¿sí? Del primer gobierno institucional del Chaco como provincia, de la provincia Presidente Perón. Entonces, la verdad, reivindico a esos 2 años de gobierno que se hicieron, fue poco, digamos, el tiempo, pero se hizo mucho, y no hubiera podido hacerse en otro gobierno, y reivindico también la figura de Felipe Gallardo, muy ninguneado en la historia chaqueña. Lástima no lo pude conocer, murió en 1996 de viejito. Sí, tuvo homenaje, sí, pero bueno, fue callado muy, bueno, después, bueno, sabemos que vinieron gobiernos militares, acá después gobernaron los radicales, un periodo solamente en los 60, que era el partido de la línea radical de frondicista, digamos. Sí, no me acuerdo, era uno del Intransigente, creo que se llamaba, Sí, Partido Radical, sí. Intransigente, Sí, y después del pueblo, ¿no? Y la verdad que fue muy ninguneado. Después, bueno, sabrá el compañero Germán, no sé si está conectado, pero esa es una historia aparte que ojalá lo podamos hacer una charla que me lo recontra aprendería, pero después que el líder, el que quedó como líder del peronismo durante 40 años en el Chaco fue el compañero Vittel, ¿no? De Olindo Vittel, y fue un poco corrido el compañero Felipe Gallardo. Interesante aporte desde el interior. Acabamos de tener una compañera que participa desde el Impenetrable, el compañero contando la historia de Evita y el Chaco, ¿no? Gracias, compañero, Gracias por a tu vos. aporte. Y hay un video colgado de el compañero Vittel, que dio un taller sobre la Constitución del 49 para nosotros. Compañero,
La compañera Cecilia tiene que irse en breves minutos, así que si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo más que pregunta, agradecerte, Ceci, por el tiempo que dispusiste hoy. Sé que tenías complicado un poco los tiempos, pero te agradecemos mucho lo que nos has contado y bueno, esperamos contarte nuevamente en próximos talleres hablando sobre las mujeres que han hecho la patria. Bueno, igual yo creo que tenemos una gran deuda pendiente, que es con los pueblos originarios. Para mí eso tampoco lo abordamos bien desde... Siempre tuvimos como esta mirada colonizadora, conquistadora, y capaz que sea el momento de empezar a reconocer lo plurinacional y lo pluriétnico de una buena vez. Así que Sí, yo así creo es. que eso es nuestro gran desafío. Así es. Y también, basándose en eso, así como en las políticas de género, tenemos un feminismo impulsado por el imperio para fraccionarnos, también tenemos un indigenismo imperial, que también viene con la intención de fraccionar territorios a partir de ciertas reivindicaciones originarias. Entonces, estamos los que defendemos realmente a nuestras comunidades originarias porque vivimos con ellas aquí y son nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de estudio. Y como hace un rato la compañera decía, hay cierto paternalismo también desde Buenos Aires para ver con las comunidades que piensan que todavía andan con pluma, vincha, que se usan en las fiestas tradicionales, pero la muchachada originaria quiere ser abogado, quiere ser médico, quiere estudiar, quiere capacitarse, entonces quiere acceso a la conectividad. Y hay un nuevo mundo y hay una nueva generación originaria, y eso es interesante que se vea porque a veces se queda en ese romanticismo donde se lo ubica al originario cuidando la naturaleza y ahí que quede, ¿no? O sea, y nos vamos, nos sacamos una foto y volvemos, pero no ayudamos a transformar la sociedad. Y ellos son parte de nuestro pueblo y quieren progreso, quieren participar del desarrollo y manteniendo sus culturas, sus lenguas originarias y todo lo suyo, ¿no? Pero hay que considerar a la Argentina un país donde hablemos de las otras naciones que coexisten, que no somos una sola nación, sino que hay pueblos, naciones con idioma, con cultura, con identidades que son originarias de esta tierra. No podemos anularlas. Entonces creo que hacia una nueva Constitución Nacional tenemos que contemplar eso que en el caso de Evo lo contempló en la Constitución de Bolivia. Sí, bueno. sí, es glorioso eso. Sí, bueno, sí. Les agradezco mucho la invitación, haberme escuchado y quedamos en contacto para próximas charlas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, me despido. Gracias. Gracias. Viva Perón y viva Evita. Viva. ¿Nos vamos? Adiós. Con la marchita. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, viva Perón, viva Evita. Muchas gracias por haber estado en este taller. Los esperamos el próximo viernes con otro taller que creo que va a ser el irigoyenismo, con un irigoyenista dándonos una charla sobre el proceso de la Unión Cívica Radical y la construcción de ese partido centenario de la Argentina. Así que muchas gracias Milena por coordinar. Elvira tiene la mano levantada antes de irnos. Y quiero decir que fue un hermoso taller con enormes aportes y que nos hemos nutrido de todo ello, así que estoy contenta y agradecida. Bueno, muchas gracias.
A Irene Coronel la necesitamos dentro del grupo, así que el compañero que la invitó a participar, a Irene, pedí para entrar al grupo de WhatsApp, así estamos en contacto con vos, con tu trabajo, y podemos colaborar también con todo ello ahí en La Impenetrable. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas, que tengan un hermoso fin de semana y un buen comienzo de semana muy positivo la próxima. Viva Perón, viva Evita, viva la patria. Muy bien, saludos a todos, buen Gracias a fin de semana. todos. Hasta el martes y hasta el viernes. Chao. Chao, hasta vernos. Gracias. Ay, vale.